Cuando nacía esta idea de poder hacer este tiempo de escuela, desde el año pasado teníamos un gran anhelo, una gran intención, y cada quien ha aportado de su don como cuerpo. Es lo más importante que podemos hacer, poder estar unidos con el propósito de saber que nuestro don no es para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a otros. Amén. Entonces nos alegramos por las personas que nos visitan, que vienen de diferentes lugares del estado, de la ciudad, del país aún. Gracias porque su don nos bendice, su talento, lo que Dios ha colocado en medio de ustedes es de bendición para nosotros. Y le agradecemos al Señor por eso. Me corresponde hablar acerca de los ámbitos o ambientes de adoración. Creo que cada uno de nosotros sabemos qué son los ambientes. Creo que cada uno de nosotros sabemos qué son los moveres o los lugares donde nosotros nos conectamos para adorar. Y en este tiempo creo que es importante denotar que cada ambiente o cada lugar que nosotros nos rodea es un momento o es un tiempo para poder impartir de lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, nuestra adoración siempre está limitada a lugares específicos. En algunos momentos son ambientes abiertos, en otros momentos son ambientes cerrados, en otros momentos son lugares públicos, en otros momentos son lugares de intimidad. Abraham habló de ese lugar de intimidad. El pastor Richard también habló de ese momento donde Abraham sube. Pero hay lugares específicos donde nosotros nos desenvolvemos en medio de la adoración. Cuando hablábamos de todo el tema y el itinerario que queríamos que conformara esta escuela, una de las grandes cosas que nos preocupaba es que los músicos, en su gran mayoría que sirven en la congregación, su adoración se limita al servicio en el templo. Y ellos en ese servicio de templo van semana tras semana y se convierte en una rutina. Y puede ser que la persona caiga en monotonía o se conforme, ya se etiqueta a la gente. Y es algo que muchas veces nos perjudica. Y hoy queremos poder arrancar eso de nuestras vidas, porque cuando Dios nos llama a hacer algo, nos llama para que lo hagamos con pasión, nos llama para que lo hagamos con amor, nos llama para que lo hagamos con agradecimiento para Él. Y este momento es preciso. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido llamados a poder levantar adoración a Dios. Dios dice que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nos limitamos a la adoración en un lugar específico como el templo, qué excelente, porque hay personas que entran en modo automático en el templo. Personas que ya saben cómo comportarse y cómo actuar en medio de un ambiente de adoración como esto. Y ahí nadie muestra una cara mala. En medio del templo todo el mundo: hola hermano, bendiciones, ¿cómo estás? Pero hay personas que ese ámbito de adoración no lo llevan consigo a sus hogares, que ese ámbito de adoración no lo llevan consigo a sus trabajos, que ese ámbito de adoración no lo llevan consigo hacia otros momentos. Entonces es un excelente adorador en medio de la congregación, pero su vida afuera no refleja lo que él expresa dentro. Su vida privada no refleja lo que él expresa dentro de la iglesia. Su vida íntima no refleja lo que él expresa dentro de sí. Y queremos con esto saber que hay momentos que somos afectados por los ambientes espirituales. Diga conmigo: todo lo que me rodea me afecta de forma positiva o negativa. Entonces, cuando ignoramos lo que es el ambiente o el ámbito espiritual en nuestras vidas, nosotros difícilmente podemos cumplir con un propósito específico. Se ignora lo espiritual y la persona camina, pero camina en automático. Qué bien canta, qué bueno. Tengo algunos ejemplos. Nosotros a lo largo de la palabra voy a mencionar algunos ejemplos que me van a servir de ejemplo, de ilustración. Porque no adoramos en el mismo lugar constantemente. Y cuando adoramos, nosotros en ocasiones no es lo mismo hacerlo
un servicio público o una adoración pública que hacerla en un templo. Hay diferentes aspectos que rodean cada ambiente. No es lo mismo ir a un parque ferial, no es lo mismo estar en medio de personas que son incrédulas como estar en medio de adoradores. Todo puede variar según lo que me está rodeando. ¿Qué debemos o a qué nos ha llamado Dios a ser a nosotros? Esos transformadores de ambientes. Diga conmigo, yo soy un transformador de ambientes. Hay lugares que tal vez en tu casa no expresan la adoración que expresamos en el templo. Y tu llamado es ¿qué? Tu llamado es a llevar lo que Dios te ha dado a ese lugar. Hay personas que son muy excelentes en medio de todo lo que hacen. Son muy profesionales, tienen tremendo don, pero su familia no está convertida. Y una de las cosas que hemos entendido es que la familia se gana con testimonio. Mira, tremendo. Hablamos de, siempre se meten con los bajistas. Perdón, los bajistas. Vamos a hablar de los bajistas hoy. Pero el bajista es muy lindo, toca bien, es excelente, pero después que sale del templo el hombre tiene un mal carácter. Entonces es incoherente que la persona toque un instrumento de forma excelente y que cuando cruce la puerta y se esté montando en el carro insulte a su esposa. Pero no, es la misma persona que adoró, que lo hizo cambiar. Que ignoramos muchas veces el entorno y el ambiente que me rodea. No adoramos de la misma forma en los mismos lugares o en diferentes lugares. Hay lugares que son más fáciles para poder conectarnos. Betel era un lugar donde Jacob pudo tener una visión. Jacob venía de ser una persona mundana, venía de dañar a su hermano, venía de romper todas las cosas que él tocaba. Pero él llega a Betel, se acuesta en ese lugar, y el ambiente de ese lugar y la actitud de su corazón hicieron que pasara algo en él. Cualquiera dice, los que nos ven afuera piensan que nosotros estamos muertos. Cuando digo afuera, son los que están fuera del país. ¿Cómo hacen ustedes para vivir? ¿Y cómo hacen ustedes para adorar? Y todo y tal, y no tienen corriente. ¿Sabes? Eso no puede influenciar mi adoración, sino lo que Dios me ha dado a mí se está preparando para poder cambiar eso. Dios ha puesto una luz en ti, Dios ha puesto una esencia en ti, Dios ha puesto un don en ti para que toda la tiniebla que esté en el ambiente que te rodea, tú la puedas cambiar. Amén. Entonces, ¿dónde se rompe todo esto? Estoy tratando de avanzar. ¿Dónde se rompe todo esto? Los que me antecedieron nombraron el origen de donde se pierde todo lo que era el tema de la adoración. Pero Lucero o Lucifer, antes de todo, él corrompe el primer diseño que Dios había dicho, cuando en su voluntad él decide rebelarse en contra de Dios. ¿Qué es lo que pierde él? Perla para todo adorador. La joya de la corona de un adorador es su corazón. Perfecto eras en todos tus caminos. Fuiste creado como el sello de la perfección. Estoy parafraseando Ezequiel capítulo 28. Hasta que se encontró en tu corazón maldad. Hasta que se encontró en tu corazón iniquidad. Él se tuerce porque en su corazón él creía que podía ser Dios. No como Dios, podía ser Dios. Él anhelaba eso. Y como adoradores, en diferentes puntos de nuestras vidas, nosotros queremos cosas. Y si no cuidamos nuestro corazón, creo que no las vamos a saber administrar, los sentimientos, los quereres, de la mejor manera. Entonces, hoy tú tienes que verificar qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Por qué adoro a Dios como lo adoro? ¿Por qué sirvo a Dios como le sirvo? Y si en algún punto de nuestras vidas tenemos carta bajo la manga, creo que delante de Dios nada de eso vale, porque Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Siempre se habla de que David fue conforme al corazón de Dios, y el pastor habló de David, y
la vida de David. Hoy David no cantara en ninguna iglesia de las de nosotros. Hoy no ministrara con ninguno de ustedes, ni con ninguno de ustedes, porque David era tremendo. Pero David tenía una característica. Una vez que él fallaba, no le importaba humillarse delante de Dios. Y como adoradores nosotros no tenemos esa característica, o la hemos perdido por vergüenza, por temores, por qué dirán. Pero Dios nos ha hablado de que este tiempo es un tiempo para poder restaurar vasijas. Es un tiempo para poder arreglar instrumentos. Es un tiempo para poder afinar cuerdas, para afinar cueros. Es un tiempo para poder decir: Señor, aquí está mi imperfección. Y tu palabra dice que tú te perfeccionas en medio de mi debilidad. Hay cosas que quiero cambiar en mi vida y que quiero cambiar en mi entorno, pero solo necesito de ti para que me puedas ayudar. Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor mientras que leo acá. Cuando Lucero acaba con todo esto y contrata en contra de Dios, él es expulsado de donde estaba. El ámbito donde él estaba, él fue echado de donde estaba. Ya no podía estar en el trono, no podía estar al frente, no podía pasearse y producir la música que producía mientras que cantaba. Número 3, por lo general en la Biblia siempre se define como algo de testimonio perfecto, como algo de testigo perfecto. Dios le dice a Pedro: antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Si usted ve la forma de dar delante de Dios, son 3: el diezmo, la ofrenda y la primicia. Eso habla de un sistema financiero perfecto. Pero cuando hablamos del sistema angelical que gobernaba o que gobierna delante de Dios, Dios tenía 3 ángeles: Luzbel, Miguel y Gabriel. Esto es un diseño. El 3 siempre va a hablar de testigo perfecto, de testimonio perfecto. Cuando Lucero cae, ahí es donde se altera, donde empieza a haber desorden en medio de todo esto. Pero no desordenó cualquier cosa, desordenó lo que estaba creado para adorar a Dios. Y algo que torció su corazón fue saber que aunque él era el sello de la perfección, Dios tenía una creación mayor para que él pudiera servirle. Los ángeles adoran, pero ellos adoran solo con la imagen de Dios. Nosotros adoramos a Dios no solo con la imagen de Él, sino con su semejanza. Él nos hizo a imagen y semejanza. Lo único en toda la creación que tiene la imagen y la semejanza de Dios eres tú. Eres tú, eres tú, eres tú. No hay más nada. Cuando Lucero, sabiendo que él era perfecto y no tenía la semejanza, fue donde su corazón se dañó, fue donde se rompió. Y desde ahí es por esto que la adoración es tan atacada. Es por esto que el adorador es tan atacado. Es por esto que el músico es tan atacado. Porque el diseño que había armónico, perfecto, para que todo se uniera, se vio alterado por la voluntad de un querubín. Él es expulsado del cielo, y cuando es expulsado del cielo, ¿dónde viene a echar broma? Y viene a dañar el primer ambiente que Dios ha creado. Génesis. La serpiente se presta para hacerle oído y se deja usar en ese momento. Engaña a la mujer, y ahí, como eran los primeros, toda la creación entra en caos y desorden. Hoy no estamos exentos de que ese ambiente que rodeó la creación pueda afectarnos a nosotros. Hay momentos donde tú no quieres adorar y tú sientes que la adoración no sale del techo. Y una de las cosas que necesitamos es sincerarnos delante de Dios. ¿Quién le gusta adorar a Dios en el proceso? Es difícil, sin dinero. Yo te alabo, Santísimo, sin plata, o sea, por favor. Con un familiar con cáncer, ¿quién adora? Porque hay algo en medio de ese ambiente que condiciona mi adoración. Cuando todo está bien,
es fácil adorar. Cuando todo está ordenado, es fácil adorar. Cuando todo está vigente, bonito, perfecto, es fácil adorar. Hoy vemos adorando a cada uno de los que vinieron a servir. Ojo, todo el mundo piensa, mira qué bien que canta. Ellos están sirviendo. Todos los que están aquí, que se suben, los que han bajado y todo, están sirviendo. Y no saben el precio que tras cámara se ha tenido que pagar. Los adoradores anónimos, los que no se ven nunca, para que hoy se pueda dar esto. Entonces, tú y yo, en este momento preciso, necesitamos ser claros delante de Dios y desnudarnos como lo hacía David. David no tenía problema en decirle: Señor, me pasa esto. Cuando intentó ocultar las cosas delante de Dios, Dios conocía su propósito, mandó a alguien que lo confronte. David no siempre fue el dulce cantor de Israel, pero siempre tuvo el anhelo en su corazón de levantar adoración para Dios. Siempre lo tuvo, siempre lo tuvo. A medida de que fue pasando el tiempo, todos estos ambientes se fueron propagando en medio de toda la creación, en medio de todas las personas. Vemos la primera muerte en el mismo capítulo de Génesis. Vemos aún todo el desastre que pasa en Génesis 6. Y Dios viene y trata de arreglar lo que el hombre, por costumbre, por desconocimiento, venía dañando. Hay algo que me dolía mucho una vez que leía que Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre. Siempre hablamos de que Dios no se arrepiente. Y la Biblia nos expresa como en 4 versos de que Dios no va a mentir ni se va a arrepentir nunca. Pero hay 19 aproximadamente que habla de que el hombre le pesó haber hecho algo. Ese es uno. Dios le pesó haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque el propósito por el cual fue creado al hombre en ese punto se estaba distorsionando. Por eso es que Dios migra de la creación que Él había hecho y se va y busca a Abraham en otro punto. Todas las decisiones que hoy tú tomas, tienes que estar consciente que te van a afectar positiva o negativamente. Lo que tú haces en tu cuarto, lo que tú haces en el lugar donde nadie te ve, te va a afectar positiva o negativamente. Y hoy hablabas de eso. El reflejo de lo que hoy la persona puede expresar es lo que hace su vida en la intimidad. Personas que cantan muy linda, pero no tienen unción. Personas que cantan muy linda, pero no tienen autoridad. Y sí, se genera un tiempo bien lindo, pero es importante, lo más importante es saber que el Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Entonces, hoy debo saber que cada decisión o me bendice o me maldice. David tomó una mala decisión cuando toma a la esposa de Urías, y eso viene y rompe parte de un diseño que Dios tenía para él. Él le impide eso, poder seguir construyendo el templo, levantar el templo de Dios. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. Si cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por la propia concupiscencia, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Cada decisión que hoy tú y yo tomemos, o nos bendice o nos maldice. Aún el hablar no es un acto inocente, porque en nuestra boca está la capacidad de generar vida o muerte. Y el hablar no es un acto inocente. Como jóvenes a veces se habla y se chancea mucho, pero el hablar no es un acto inocente. O tiene bendición eso, o trae maldición. Cada ambiente consigo trae propósitos. Cada ambiente tiene propósitos, expresa algo específico. Hay lugares donde tú te conectas de una mejor manera. Hay momentos donde te conectas de una mejor manera. Hay entornos donde tú dices: voy allá. Por lo general, una anécdota que siempre me pasa es que Dios, en ocasiones donde no estoy tan bien,
como para poder adorar a Dios y decirle, donde hay momentos de dificultad, donde hay momentos de adversidad, Dios me dice, ven, volvamos al principio. Dios siempre quiere que el punto mayor de conexión que tú tuviste con Él siempre esté presente. Por eso siempre se habla del primer amor. Por eso siempre se habla del momento en que le conocimos. Por eso siempre se habla de que Dios anhela eso. ¿Por qué? Porque es el punto donde a mí no me importa nada para poder seguirte. A medida de que vamos avanzando, hay más estructuras, hay más cosas que nos rodean y nuestra adoración va teniendo cercos. La palabra propósito es aquello que motiva a una persona y le hace que actúe en cierta dirección. Hoy, ¿por qué adoras a Dios? Siempre nos hablan los adoradores. Y hay momentos donde nosotros estamos mirando propósitos de otras personas para tomarlos como implantación sobre mi vida. Cuando hablaba con Romer, con el pastor Obando y con Gabriel, no todos los que cantan aquí tal vez van a grabar en algún momento un CD. Y de eso hay que ser consciente. Dios te dio un propósito para servir en la iglesia, pero tú tienes que aprender a amar lo que Dios te ha dado, porque si no, siempre vas a caminar frustrado. Tal vez la canción que tú estás escribiendo no la vas a cantar tú, pero tienes que ser feliz con lo que Dios te dio en ese lugar, en ese ambiente y en ese momento. Tal vez esa canción va a libertar personas, pero tú no eres el que la vas a cantar. ¿Y nosotros qué queremos? Con nuestro corazón queremos abrazar cosas, queremos dañar cosas, anhelamos cosas que no fueron creadas para mí. Necesitamos que nuestro corazón hoy se pueda desnudar delante de Dios. ¿Qué te motiva hoy a adorar a Dios? ¿Ser famoso? ¿Qué te motiva hoy a adorar a Dios? ¿Servirle? ¿Qué te motiva hoy a adorarle a Dios? Y la motivación del adorador es muy, muy, muy importante. El propósito de Dios nunca ha cambiado, siempre ha sido el mismo. Colosenses capítulo 1 verso 27. A quienes quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de su gloria, de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Dios desde siempre tuvo una sola intención, y es que Él pudiera habitar dentro de nosotros. Y es el mejor o el mayor momento de amplitud o de adoración que podemos presentarle a Él. El misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Los antiguos patriarcas, antes de la cruz, nunca pensaron ellos que podían adorar como adoramos hoy tú y yo. Nunca. Ellos adoraban a Dios. Nosotros adoramos desde Dios. Adoramos en Cristo. Ellos siempre esperaron al Dios de su salvación. Tú y yo hoy tenemos un Dios que es salvador para nosotros. Y eso cambia el punto desde donde yo estoy adorando. Hoy tenemos la posibilidad de adorarle. Moisés, cuando se fue a acercar a la zarza, ¿qué le dijo Dios? Quédate ahí, quita tus sandalias, pero solamente quédate ahí. No pudieron nunca poder acercarse. Gracias a lo que hizo Cristo en la cruz, hoy tu posición de adoración y la mía ha cambiado. Amén. Hoy, gracias a Cristo, tu posición de adorar y la mía ha cambiado. Él hizo un ambiente perfecto para que tú y yo pudiésemos entrar delante de Él. Él quitó las cortinas que cubrían el velo. Él rompió todo lo que hacía estructura para poder entrar y adorarle. Pero tú y yo necesitamos ser conscientes de que Él hizo eso. Y lo que estamos haciendo hoy es tratar de seguir rodando el velo que me impide verle. Yo quiero verte, pero quiero verte a cara descubierta. Yo quiero verte, pero quiero verte cara a cara. Porque en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, en ese momento seremos transformados. En ese momento seremos cambiados. En ese momento seremos personas que van a amar lo que ama nuestro Dios. Cristo vino y cambió todo. Y
Y creo que uno de los versos que más ha dado, que todos los hemos tocado, ese es lo que hizo la samaritana. Esta mujer cambió todos los planes que había. Por eso es que la religión nunca pudo entender cómo él perdonaba, cómo él hacía eso, cómo él se acercaba a publicanos. Hoy todas las normas que nosotros tenemos en nuestras congregaciones son impuestas por la religión. Forma de vestir, forma de hablar, forma de adorar, cómo cantas, cómo lo haces, cómo lo dices, cómo se escribe. Pero poco tenemos de decir: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Aún esta mujer dijo: pero ya va, los judíos dicen que es aquí y los samaritanos dicen que es aquí. Ya habían estructuras de dónde debía adorarse a Dios. Efesios nos habla de que el Señor Yeshua nos bendijo en los lugares donde. Y esta palabra, hoy en día se han conseguido manuscritos que tienen una mejor verificación de esto. ¿Por qué? Porque mi palabra, ¿cómo se llama la conferencia? Conferencia, ámbitos de adoración. Dice: porque Dios nos bendijo en lugares, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Se han descubierto algunos manuscritos del Mar Muerto y tienen algunos relatos de algunos textos. Y entre unas de las cosas que se han dado cuenta es que este texto tiene una corrección. Porque la palabra lugares, présteme atención, nos separa de Dios. Dios sí nos bendijo, no en los lugares, en lo celestial. Y lo celestial es un ámbito que no está allá, sino que está aquí. Amén. Voy a repetirlo para poder volver a explicarle. Si nosotros le colocamos la palabra lugar, tú adoras a Dios aquí, pero no lo adoras allá. Dios te bendijo aquí, allá mejor dicho, pero no te bendijo aquí. Entonces en nosotros siempre se está generando la incoherencia de decir: esta palabra todavía no es para este tiempo. Todas las promesas del creyente en un 90% son para el futuro. Cuando usted se muera, no, Dios me bendijo en este momento. Los celestiales no están allá, los celestiales están aquí. La Biblia dice que aún los cielos de los cielos no le pueden contener. Pero ¿dónde está Él? Él decidió habitar en medio de nosotros. Él buscó un punto para poder acercarse al hombre. Y tú necesitas ser consciente de eso. Entonces cuando tú le adoras, cuando tú le cantas, cuando tú le hablas, siempre estamos refiriéndonos hacia allá. Pero Él está aquí. Donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Yo estoy aquí. Él dijo: y yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Cuando yo empiezo a hablar de lugares, yo me separo de Dios. Pablo ni los antiguos patriarcas en la iglesia primera hablaron de separación. Ellos estaban en Cristo. Y voy a seguir hablando de esto porque hay un ámbito, un ambiente de adoración perfecta. La adoración, en su gran mayoría, igual que la predicación, solo se basa en una cosa: en satisfacer al hombre. No es teocéntrica, sino que es antropocéntrica. El centro de toda la predicación hoy en día es el hombre. Porque Dios te va a prosperar, te va a ayudar, te va a hacer famoso y va a hacer... Y todo el mundo: amén, amén, amén. Pero no es teocéntrica. ¿Por qué? Porque damos en una canción más de lo que yo puedo hacer que lo que puede hacer Dios. Si no cambiamos la forma de ver lo celestial, no va a cambiar nuestra forma de componer, no va a cambiar nuestra forma de adorar, no va a cambiar nuestra forma de tocar. No vamos a poder decir: Señor, ven. Dios no gobernaba. Hay momentos donde decimos: no, es que Dios gobernaba, y cantamos eso, y Él gobernara, y cuando Él venga, Él no va a venir. Ya Él vino, Él está en medio de ti, Él está con su espíritu en ti, Él te ha llenado de su vida. Pero necesitamos ser conscientes de dónde y cómo le adoramos. Necesitamos entender esto, porque si no lo hacemos, estamos perdiendo mucha sustancia de lo que Dios nos ha dado.
Cuando hablo de que la adoración es antropocéntrica y no teocéntrica, nosotros lo primero que pensamos es: suena bien, me gusta como rima. Pero no decimos: ¿será que a Dios le agrada? ¿Será que esto va a marcar la vida de alguien? ¿Será que va a sanar personas este mover o este fluir? Y es porque siempre estamos pensando en nosotros primero. Y ahí es donde está la intención oculta en el corazón del hombre. Voy a hablar de algunos aspectos desde donde la Biblia, a lo largo de la Biblia, algunas personas adoraron. Porque los ambientes, les dije que ninguno era igual. Recuerdan que Israel estuvo en Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos años? 430 años esclavizado. Éxodo 2, 23 dice: después de muchos días el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían por causa de la esclavitud. ¿Adoraban? No. ¿Qué hacían? Gemían, lloraban, y su clamor subió delante de Elohim. Desde Egipto casi nunca es bueno adorar. ¿Por qué? Porque Egipto, aunque te brinda ciertas comodidades, puedes vivir, puedes moverte, puedes interactuar con tus hermanos. Y hablo de Egipto como una entidad espiritual que nos cerca y nos rodea. Siempre vas a seguir siendo esclavo. Cuando tú estás en Egipto, y le voy a hacer un ejemplo gráfico, siempre vas a tener un que pueda decirte qué hacer. Entonces hoy nosotros queremos hacer cualquier cosa, pero viene Faraón. Vamos a hablar de nadie puede tener dos dioses, porque terminará amando a uno y aborreciendo a otro. Y el dinero, el Señor lo compara como un dios. Entonces, cuando yo adoro desde Egipto y de repente decimos: queremos adorar al Señor, pero lo vamos a hacer mañana en Santo Domingo. Muchos que adoran desde esa condición espiritual dicen: ah, pero yo no tengo dinero. ¿Por qué? Porque el faraón te dice: tú no vas, tú te quedas. Egipto no es un buen lugar para adorar. Dice que ellos lloraban por causa de la esclavitud. Hoy se rompen todo estado que sitiaba nuestras vidas. Siempre en los adoradores ha habido un denominador común, y yo hoy oro para que esto sea roto. Desde que Lucero hizo lo que hizo, siempre se creó, como en medio de la adoración, cierta esterilidad en el sistema financiero de los adoradores. Son gente preciosa, son gente que une el cielo y la tierra en ellos, son gente que ministra en la presencia de Dios, pero cuando salen de la iglesia no tienen para tomar un taxi. Cuando salen de la iglesia no tienen para ir a cenar o a comer. Y eso duele, eso molesta. Yo no canto, pero yo soy pastor de un grupo de adoración, y me duele y me molesta. ¿Por qué? Porque la vida del adorador tiene que ser una adoración en todos los ámbitos integrales que le rodean. Él tiene que ser bendito en todo lo que hace, porque él tiene la capacidad de ver y ministrar la presencia de Dios. Y hoy se tiene que romper. Todo faraón que estaba en tu vida se rompe. Todo estado de sitio que había en tu vida se rompe. Todo lo que limitaba tu sistema financiero se rompe. Tú no estás bajo una nación de maldición. Tú estás en los celestiales con Cristo Jesús. No te bendecirá. Él te bendijo. Él te bendijo. Pero necesitamos entender y comprender esto. Sodoma. ¿Creen que en Sodoma había adoración? No, por supuesto, desde luego que no. Dios detestó lo que allí sucedía. Nosotros adoramos con nuestras acciones. Nosotros adoramos con nuestra vida. Nosotros adoramos con nuestra forma de hablar. Mi matrimonio adora por cómo es. Desde que me casé le dije a mi esposa: mi amor, nos casamos súper joven. Si vamos a pastorear, tenemos que ser ejemplo para el resto de la iglesia. Y creo que eso debería ser la actitud de cualquier adorador. Yo no toco, pero si yo voy a ser el director de un piano, el cantor, tu vida tiene que ser imagen de todo lo que tú expresas. Tiene que ser imagen. No tiene que haber incoherencia, porque hay personas que te miran. Hay adoradores prepotentes, soberbios y de todo tipo. Sodoma
Dice Génesis 13:13, pero los hombres de Sodoma eran malvados en extremos y pecadores ante Dios. Malvados en extremo y pecadores ante Dios. Sodoma es un lugar donde mi don y mi talento se vende por un valor menor al que yo tengo. Hay gente que te dice, qué bien lo hace. Tú le dices, bueno, está bien, ¿te puedo cobrar algo? Él es decir, no, yo te voy a dar la ofrenda. Y por necesidad nosotros prostituimos o bajamos el valor. La palabra prostitución es muy fuerte. Bajamos el valor de nuestro don y le decimos, está bien, dame lo que quieras, yo necesito es que tú me ayudes. Y no tenemos el valor de lo que Dios ha dicho de nosotros. Sodoma no es un buen lugar para permanecer. Cuando Lot estaba allí, lo primero que hizo el Señor fue querer sacarlo. Un hijo nunca puede estar en Sodoma. Y hay reyes, porque la Biblia habla del rey de Sodoma. Hay personas hoy en día en medio de las congregaciones que hacen así. Los músicos no tienen valor. Se le puede dar una ofrenda, no, cargue el zapato roto, no lo ayudan. No, es que bueno, no hay, ahorita no hay. Para mí el valor de los músicos es igual que el de un pastor, es igual que el de una persona en la iglesia. Tiene que ser el valor de todos por igual, porque el que murió se entregó por todos. Entonces el músico ensaya 3 días a la semana, el músico viene a todos los cultos porque no puede faltar, el día que falta no lo ponen a ministrar, pero cuando tiene una necesidad, viene el rey de Sodoma y dice, no, tranquilo, no hay, para ustedes no hay. Perdón con los que se ofenden, pero creo que ese ámbito tiene que romperse. Esta es otra generación. No queremos al faraón, queremos al pastor. No queremos al rey de Sodoma, queremos al pastor que abraza las ovejas, que oyen su voz, que dice, aquí estoy yo. Vengan, vengan, vengan. Y nuestro anhelo hoy como ministerio es que en un periodo no muy largo podamos sostener a nuestros músicos a nivel económico. Estoy con mi esposa orando por eso. Con la líder de alabanza estamos orando por eso. Queremos bendecir el don que Dios te ha dado. ¿Sabe qué es lindo? Poder adorar a Dios y ser bendecidos con lo que hacemos. Eso se llama unir la vocación o el llamado con tu trabajo. Eso es extraordinario. Génesis 18:20, hablando de Sodoma, y dice, y el clamor de Sodoma y Gomorra han sido multiplicados y sus pecados son muy grandes. Dios no aguantó. Era horrible el olor que Sodoma expresaba delante de Dios. Otro lugar donde nosotros no podemos estar se llama Babilonia. Babilonia significa confusión, todos sabemos. Babel es un lugar de agresividad que termina siempre robando los frutos. Recuerden que hay una expresión donde Jeremías es llevado al cautiverio en ese momento. Babilonia terminó arrasando con todo lo que había en Israel. Y dice, toma todos los frutos, toma todos los dones de un hijo de Dios. Pero la diferencia con Egipto es que Egipto te brinda amistad. Babilonia no lo hace. Babilonia es frontal en decirte que no. Salmo 137, mira esta condición de adoración. Dice que ellos estaban cautivos en Babilonia y los que le tenían cautivo le decían, hey, adoren como adoraban en Sión. Y la respuesta de ellos es esta: junto a los ríos de Babilonia, dice, nos sentábamos y llorábamos y nos acordábamos de Sión. En los sauces en medio de ella colgábamos nuestras cítaras. O sea, dejaron de adorar. Y mira el porqué. Y los que nos llevaban cautivos nos invitaban a cantar. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría, diciéndonos, canten algún cántico como lo hacían en Sión. Babilonia nunca va a ser un lugar para poder expresar adoración. Y usted dice, no, pero es que estas cosas pasaron en el antiguo pacto ya. Pero espiritualmente hay lugares que tienen estos ambientes. Hay lugares que tienen estos ambientes.
Y por último, ellos decían, ¿y cómo cantaremos cánticos a nuestro Dios en tierra extranjera? Era imposible. No sé si les ha pasado a ustedes o solo a mí. Hay personas que se fue de nuestro lado hace mucho tiempo por causa de lo que ha pasado, pero cuando regresan, su expresión de adoración ya no es la misma. Hay personas que han ido y regresado y regresan adorando aún más o mejor, pero la gran mayoría que se fue y regresó no consiguen lugar en las congregaciones. Dice, y aquí lo expresa la Biblia, ¿cómo adoraremos en tierra extranjera? Por último, o el cuarto ámbito de adoración que quiero expresar, sé que hay más, solo estoy expresando alguno, no es una fórmula, no es una doctrina, no estoy haciendo doctrina, estoy expresando una enseñanza de algo que Dios nos ha dado. Grecia. Con Grecia hay que tener mucho cuidado. Hoy en día se mueve mucho, en medio aún de lo que ministramos. ¿Por qué? Porque aún tú no puedes tener el don, pero Grecia te lo puede perfeccionar. Tú no cantas y te dicen, no, métete en una escuela. Y si no, cuando ya tengas más o menos, le metes autotuning. Y si no, le metemos efecto. Y si no, y comienza la gente con Grecia a caminar. Puede arreglar, perfeccionar o enmendar el don, pero el don que Dios te ha dado es algo único. Hoy nosotros no necesitamos tener, mejor dicho, el profesionalismo unido con la unción. Si se unen esas dos cosas, unción y profesionalismo, seremos personas extraordinarias. Pero queremos tener más profesionalismo que unción, y al final eso termina robándose la unción. Si yo canto o predico y no pasa nada, debería ser un motivo para yo poder revisarme. Amén. Primera de Corintios habla de que si yo hablara en lenguas de hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, he llegado a ser como un címbalo que retiñe. No hay nada, solo griteríos. Adorarle se trata no de hablar conmigo, adorarle se trata de hablar con Él. Siempre ha sido así, no se trata de mí, se trata de Él. Siempre se ha tratado de Él, y nosotros necesitamos expresar niveles de adoración. Y voy a definir 4 niveles de adoración. 1, acción de gracias. Nos presentamos delante de Dios dando acciones de gracias. Gracias, Señor. 2, nos presentamos manifestando alabanza. 3, le damos adoración o loor, como lo define la palabra. Y el cuarto punto se llama Selah. Todos adoramos en los 3, pero el cuarto es difícil. Un baterista es difícil que esté tranquilo porque siempre está. Es difícil que haga Selah. Un músico es muy difícil que haga Selah. Y cuando los instrumentos no suenan, nos ponemos ansiosos. Pero en tu silencio, ¿sabes qué sucede? Su voz se escucha más fuerte. En tu silencio, ¿sabes qué sucede? Su milagro se manifiesta y yo lo puedo escuchar. En su silencio, ¿sabes qué sucede? Por eso es que los salmos dicen, y el salmo de David habla de todo, dice Selah. Era un momento donde todo paraba, pero lo más importante era poder seguir escuchando lo que Él quería que dijéramos para seguir avanzando. Todos damos acciones de gracias delante de Dios, todos damos alabanza, todos le adoramos, pero difícilmente nos cuesta hacer silencio delante de Él. El silencio es difícil para nosotros, pero en ese momento es donde yo me hago uno con Él. En el silencio me hago uno con Él. Y es el mayor don que podemos tener como adoradores. Y es el mejor ambiente que podemos tener para poder ministrar la presencia de Dios. Efesios capítulo 1 del 9 al 12 dice, lo voy a leer rápidamente, dice, porque Dios nos permitió unir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y en la tierra. Todo ambiente de adoración que puede rodearnos hoy, Él lo rompió. Él lo rompió. Él quitó esas murallas. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino, Él hizo eso. Todo se unió en Él. Todo se unió en Él.
Y cuando se unió todo en Él, nosotros tenemos dos características. Según Juan 17, una de las que tenemos es que estamos dentro de Él, pero la otra es que Él está con nosotros. Eso lo podemos definir como una dinámica de contención. Tú lo contienes a Él, pero Él te contiene a ti. Y si Él está en ti y Él unió todas las cosas, entonces ¿dónde está el cielo? Le hago la pregunta. Si todo está unido en Cristo y Cristo está en ti, ¿dónde está el cielo? En ti, en ti, en ti, en ti, en tu espíritu. Está en ti. La samaritana no fue necesario decirle 1000 cosas. Sus aguas cambiaron en una conversación con el Señor. Él no le dijo, mira, no. Él le dijo, es ya. El momento es ahora. El momento es ahora. Viene a una hora. Y ahora, ¿cuándo es? Ahora es. Que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Hoy queremos adorar a Dios de diferentes formas, pero Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y dice, Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se debería adorar a alguien que es espíritu? En espíritu. ¿Y qué somos nosotros si Él nos hizo a imagen y semejanza? Y hizo Dios al hombre a imagen y semejanza de Él. ¿Qué eres tú? Si Dios es espíritu y te hizo igual a Él, ¿qué eres tú? Pero esta realidad que tú y yo estamos viviendo solamente fue creada para que nosotros podamos expresar una mayor adoración para Él. Tú eres un espíritu que lo contiene. Eres un cuerpo que contiene un espíritu, pero tú eres un espíritu en sí mismo. Lo que vemos es una fachada, pero lo que está dentro de ti es lo que es la realidad del cielo. El cielo no está allá, el cielo está en ti. Las promesas no están allá, las promesas están en ti. Dios te equipó antes de la fundación del mundo y te preparó para este tiempo. Y si Él me equipó, cuando yo equipo algo, imaginemos que vamos de viaje. Yo preparo una maleta. ¿Qué hago yo? Meto todo lo que necesito ahí. Si Dios te equipó, ¿qué hizo? Metió todo. Eso se llama equipamiento preexistencial. O sea que tú no viniste aquí sin herramientas. ¿Qué sucede? Al no entender lo que está pasando en ti, no sacas las herramientas que corresponden sacar para este momento. Por ende, sufrimos. Por ende, nuestra adoración, en vez de ir aumentando, va disminuyendo. Cierro con esto. Los músicos activos, por favor. Hechos 16, capítulo 25. Póngase sobre sus pies. Vamos a adorar. Dice: pero hacia la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Estaban presos, hermano. Pablo y Silas estaban presos. Los habían arrestado por causa de la predicación del evangelio. Pero a la medianoche dice que ellos estaban adorando y cantando himnos a Dios. Y los presos escuchaban. Es imposible que tú estés en una cárcel del tamaño que sea y tu adoración no sea expresada. Donde tú estés, tú tienes que expresar adoración a Dios. Donde tú estés, tú tienes que levantar tu voz a Dios. Donde tú estés, todo el mundo tiene que escuchar que tú exaltas el nombre de Dios. Donde estés, donde estés. Y repentinamente hubo un gran terremoto, a tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel, y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Aunque estaban presos, nunca dejaron de adorar a Dios. Aunque estaban en cárceles, nunca callaron su boca. Y hoy quiero decirte de parte de Dios: no importa en la condición que puedas estar, no importa en el ambiente que puedas estar, Dios te ha traído a este lugar para ser reparado, para ser restaurado, para ser sanado, para ser perdonado. Hoy Dios te llama. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito eterno contigo. Y ese
se tiene que cumplir. Pero en gran parte ese propósito depende de ti. Tus decisiones hoy son importantes. Y tus decisiones o te acercan a Dios y a tu propósito, o te alejan de Dios y tu propósito. Amén.